¿Cómo están ustedes? ¿Cuántos están gozosos? Vamos a brindar un aplauso al Señor, porque la palabra de Dios siempre se recibe con gozo, se recibe con alegría, porque la palabra de Dios es la guianza para cada uno de nosotros, es el camino a cada una de nuestra vida. Puede sentarse, la palabra de Dios es maravillosa. Yo no sé cuánto les apasiona leer la palabra, cuántos se levantan todos los días con el deseo de aprender cada día más de Dios. Yo mientras más aprendo me doy cuenta que no sé casi, que no sé nada de Dios, que hay muchas cosas que a veces desconocemos. Por eso, mientras que usted más lea, usted más se llena de Dios, se beneficia más de su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y bueno, vamos a compartir una palabra que he titulado Despierta. Dígale a la persona que está a su lado: despierta. Es tiempo de despertar. Y para esto vamos a orar y vamos a ubicarnos en el libro de Efesios, o la carta de Efesios, capítulo 5, versículo 14, y vamos a hacer una oración antes que todo. Míreme acá, levante sus manos al cielo, cierre su vista y vamos a hablar con Dios. Padre amado, en esta hermosa tarde, Señor, te pedimos que puedas hablar a cada corazón, que puedas hablar a cada vida y a cada persona que pueda escuchar esta palabra, Señor. Que seas tú, Señor, que conoces cada una de nuestras necesidades, que sea yo instrumento en tus manos, Padre amado, porque es tu palabra, Señor, la que vivifica, transforma, cambia y restaura nuestra vida. Que sea tu mano poderosa, que sea tu gloria, tu honra, Señor, derramada en esta mañana y en esta hermosa tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ubicarnos en Efesios, capítulo 5, versículo 14. Hemos titulado este mensaje Despierta. ¿Cuántos están despiertos? ¿Seguro? Amén. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos. Dice así la palabra de Dios: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos de los que estamos en esta mañana hemos sido alumbrados por Cristo? Amén. Cuando la Biblia habla de despertarse, es de estar sobrios, de estar mosca, de estar atento a todos los acontecimientos que están pasando el día a día. Y yo no sé si usted está al tanto, si a usted le interesa, si usted se preocupa por lo que está ocurriendo en la frontera de Gaza con Israel. Yo no sé si usted está informado de eso, pero es importante que la iglesia despierte del sueño para entender que lo que está atravesando la ciudad de Israel nos debe importar a todos los cristianos. Todos los que somos pueblo de Dios debemos estar al tanto de lo que está aconteciendo en Israel. Hay una semana, el 7 de octubre, pasó ya una semana de ese día donde muchos en Israel estaban celebrando la fiesta de Sukkot o la fiesta de la cabaña, mientras que un poco y varios jóvenes, miles de jóvenes, estaban celebrando una supuesta fiesta llamada la fiesta de la paz. Pero en esa fiesta lo que había era pecado, inmundicia, prevaricación, lascivia, homosexualidad. Muchos judíos estaban celebrando esa fiesta pagana. Y de repente dice que con parapentes empezó a llegar este movimiento de Hamas, que son puras personas salvajes, empezaron a detonar ametralladoras sobre todas estas personas y mataron a un montón de civiles, mataron niños, mataron ancianos, se metieron dentro de las casas y asesinaron a un montón de personas. Yo no sé si usted a eso le llama la atención, si a usted eso le da un mensaje, pero es tiempo de que nosotros despertemos, que la venida de nuestro Señor Jesús está cerca. ¿Cuánto lo creen? Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales. Y yo no sé si usted está dispuesto o está preparado para empezar a recibir una persecución. Yo no sé si usted está capacitado para dejarse cortar la cabeza por amor a Cristo. Yo no sé si la iglesia está segura y está persuadida de en quién está poniendo su confianza, porque esto nos debe hablar de que estamos en tiempos difíciles, que se está cumpliendo las profecías bíblicas y que por la desobediencia de una nación que estaba descuidada y que estaban pecando, Dios permitió estas cosas, porque Israel es el pueblo de Dios.
Lamentándolo mucho, en Israel se ha prohibido la predicación del Evangelio. Allá no permiten predicar libremente a Jesús. Allá te sacan a pedradas y te sacan de ese lugar porque no hay libertad para predicar a Jesús. Y eso que es un país democrático, pero no se le da cabida al mensaje de Jesús. Por eso Dios a veces permite cosas, que pasemos por tribulaciones, que pasemos procesos difíciles por la desobediencia del hombre. Y para esto vamos a basarnos en una historia en Jonás. Vámonos al profeta Jonás. El profeta Jonás está en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 1, para que podamos entender más o menos lo que está atravesando las naciones en este tiempo y que esto no es de ahora, esto es de toda la creación, de todo el tiempo, cómo las naciones han caminado a espaldas de Dios y cómo la iglesia tiene en sus manos la responsabilidad de alumbrar a un mundo que está en tinieblas, de un mundo que está en pecado. Pero mientras que la iglesia esté apagada o esté dormida, las tinieblas van a seguir avanzando. Porque aparentemente pareciera que el enemigo está ganando terreno o que las tinieblas están creciendo. Pero déjame decirte algo, las tinieblas aparecen cuando la luz se apaga. Amén. Cuando la luz se apaga, ahí recién aparecen las tinieblas. Pero mientras que usted mantiene las luces de su casa encendidas, usted puede ver, usted puede caminar perfectamente. Porque la luz de este mundo es la iglesia. ¿Cuántos son iglesias? Usted es la luz de este mundo y depende de nosotros de que las tinieblas sean dispersadas. Pero si mi vida está apagada y si mi vida está continuamente fuera de los caminos de Dios, apartado del propósito de Dios, mi vida va a estar en oscuridad. Y como yo alumbro a otro, teniendo el evangelio, estoy apagado. Y como yo guío a otra persona que quizás convive conmigo, si en mi vida el foco de la luz de la esperanza está apagado. Necesitamos cambiar el foco, necesitamos renovar nuestra vida y entender que somos luz en medio de la oscuridad. La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, amén. También dice que somos la sal de la tierra. En los tiempos bíblicos no había congeladora, no había refrigeradora, no había nevera y no había ese instrumento que ahora tenemos para congelar la comida, para preservar el alimento. Por eso es que cuando Jesús le dice a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra, le está diciendo, ustedes preservan a este mundo que está en pecado. Mientras que la iglesia está en el mundo no puede ser destruido, porque la iglesia de Cristo está en el mundo. Pero va a llegar el tiempo cuando Cristo va a venir por su iglesia y la iglesia va a ser arrebatada, ahí vendrá la gran destrucción de las personas que rechazaron a Jesús. Por eso la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Cuando usted le predica a una persona, usted preserva esa alma del juicio final, de que esa alma se pierda. ¿Me dejo entender? La sal era usada para preservar la carne. Si no se colocaba la sal a la carne se malograba. Por eso nadie quiere que un ser amado se pierda. Todos nosotros tenemos personas en nuestra casa y en nuestro vínculo social que no conocen a Jesús. Yo no le voy a decir, predique en las naciones, no. Comience predicando en su casa. Comience predicando a su familia, a su hogar, a su trabajo. Donde usted vive, comience por allí. Amén. Entonces, ¿cómo se llama el mensaje? Despierta. Dígale a la persona que está a su lado, despierta. Vamos a leer Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad de delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Gracias. Y dice la Biblia que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios le había dado un mandamiento a Jonás, le había encomendado una misión y le dijo, levántate y vete
a Nínive a predicar el evangelio, porque esa gente está en pecado y si no se arrepienten, yo los voy a destruir. Pero la Biblia dice que Jonás, queriendo hacer su voluntad, desobedeciendo el mandato, agarró un barco y se fue a Tarsis, huyendo de la presencia de Dios. Pero nosotros sabemos que no hay un lugar donde nosotros nos escondamos de Dios. Amén. Usted se puede ir para China, allá también está Dios. Usted se puede ir para el peor país del mundo, el país más pagano, el país más ateo que exista. Usted se puede ir para Corea del Sur, para Japón, y allí también está Dios. Jonás pensaba que Dios no estaba en Tarsis. Jonás pensaba que Dios no iba a estar allá, pero se llevó la sorpresa que Dios habita en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe y Dios está en todo lugar. Para los judíos, ellos pensaban que solamente Dios habitaba en el templo de Jerusalén, que en Jerusalén solamente estaba la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia que los profetas y los siervos de Dios, ellos oraban mirando hacia el templo, mirando hacia Jerusalén, porque para ellos Jerusalén es donde está la presencia de Dios. Por eso Jonás dijo, si me voy de aquí, allá Dios no va a estar. Pero se llevó la sorpresa de que Dios también estaba allí. Amén. Y vamos a ver lo que dice el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Es tan tremendo que mientras que en la nave había tempestad, había angustia, había naufragio, y en Nínive la gente seguía muriendo en pecado, la gente seguía estando en delitos, en pecado, apartado de Dios, las personas se seguían perdiendo, seguían yendo al infierno. Jonás, el que tenía la palabra, la medicina, estaba durmiendo. Nosotros representamos a ese Jonás, porque ¿cómo está la iglesia dormida en este tiempo? Mientras que en Israel hay guerra, mientras que en muchas naciones persiguen a los cristianos, la iglesia está dormida. Nosotros, en vez de levantarnos a predicar el evangelio a Carmen de la Legua, a Reynoso, a Lima, a todo el Perú, la iglesia se mantiene relajada. La iglesia está como Jonás, que mientras que afuera había un desastre, el hombre había descendido abajo y se había echado a dormir. Era tan tremenda la pereza de Jonás que ni siquiera la lluvia y la tempestad lo despertaba. ¿Y cómo estaba la nación de Nínive? En caos. ¿Cómo está el mundo hoy en día? En caos. ¿Y a quién cree usted que Dios necesita que se levante a predicar el evangelio para que las personas cambien? A nosotros, a la iglesia. Pero si la iglesia está de brazos cruzados, pero si la iglesia está dormida, ¿cómo pretendemos nosotros que el mundo cambie? Todos quisiéramos que el mundo haya menos delincuencia, más seguridad, que haya paz. Todos deseamos eso. Pero la paz va a venir cuando las personas se arrepientan de sus pecados. Cuando las personas salgan del error y conozcan el camino verdadero que es Jesús. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Entonces, el evangelio es la solución para un mundo que está en pecado. El evangelio es la solución para una vida que está totalmente destruida. El evangelio es la solución para el que está en prostitución, en homosexualidad, en drogas, en vicio. Pero el evangelio debe ser predicado por alguien. Por eso Dios llamó a Jonás y le dijo, levántate y vete a Nínive y pregona allí la palabra que yo te daré, porque este pueblo está totalmente depravado. Este pueblo está totalmente en pecado. Cuando tú le prediques, ellos se van a arrepentir y yo ya no los voy a destruir. Amén. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos predicando o nos estamos quedando callados? O peor aún, estamos dormidos, como Jonás en la nave. Amén. Entonces dice la Biblia, versículo 4, que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo
en el mar una tempestad tan grande que se estaba partiendo la nave. Pregunto, ¿por causa de qué vino la tempestad? De la desobediencia de un hombre. ¿Y por qué cree usted que vienen los procesos difíciles a nosotros? Por desobediencia. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero cuando desobedecemos a un mandamiento como Jonás, dice la Biblia claramente que Dios levantó una tempestad en su vida por desobediencia. Nosotros estamos llamados a obedecer. Jonás no quería obedecer porque él odiaba a Nínive, porque la nación de los ninivitas eran enemigos de Israel. Era como si Dios a usted lo mande a darle un abrazo a la persona que le ha hecho daño. ¿Usted lo haría? Si usted es un verdadero creyente, hijo de Dios, nacido de nuevo, que usted ama a Dios, usted visualiza a esa persona, va y lo abraza y le dice, Cristo te ama. Dios le estaba encomendando a Jonás, predícale a tus enemigos, porque ellos también son pueblo escogido o son creación de Dios. Yo también necesito que ellos se arrepientan, porque la salvación no es nada más para los judíos. Nosotros éramos gentiles, ahora también pasamos a ser pueblo de Dios porque alguien nos predicó. Amén. Entonces Jonás no le quería predicar a ellos porque ellos habían hecho mucho daño a la nación de Israel. Y por eso él dijo, yo no le voy a predicar. Mejor dicho, que se los lleve el diablo. Que se vayan para el infierno, yo no quiero saber nada de esta gente. Yo mejor me voy huyendo de la presencia de Jehová y desligándome de mis responsabilidades. No quiero agradar a Dios. Ese fue el pensamiento de Jonás. Cuando usted hace silencio, usted cree que está agradando a Dios. Usted dirá, bueno, yo no me estoy yendo a otro lugar, pero el quedarse en silencio es parte de lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Dios quiere que usted hable la palabra de Dios, que usted predique el evangelio para que las personas puedan convertirse. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo una persona se va a dar cuenta que está en pecado y que está destinado a una condenación eterna si nosotros no le hablamos de Dios? Amén. Entonces, el enemigo está ganando terreno no porque él tenga más poder, porque él está vencido en el nombre de Jesús. Cristo lo venció, pero la iglesia cuando está de brazos cruzados, pero la iglesia cuando se queda callada y cuando está dormida, deja que las tinieblas avancen. Pero el día que usted se levante y se encienda como una antorcha, cuando usted se encienda como un verdadero cristiano a predicar la palabra de Dios, las tinieblas se van a empezar a dispersar. ¿Cuántos dicen amén? Hay una secta acá cerca que todos sabemos, están predicando una falsa enseñanza, la madre de diosa madre, esa falsa doctrina. Están ganando terreno porque la iglesia, en vez de estar en las calles, la iglesia no sale a predicar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hace poco fui al mercado a las 10:30 de la noche. 10:30 de la noche. Y habían niños, adolescentes y ancianos predicando sus falsas enseñanzas. ¿Y qué hace la gente cuando los escucha? Como una persona viene con necesidad, no conoce a Dios, viene con problemas y viene carente, ellos se encuentran con estos predicadores de falsa enseñanza. Ellos de alguna manera los ayudan en su necesidad y se los llevan a su iglesia y le predican su falsa enseñanza y se lo ganan. Se lo ganan y nos quitan a nosotros las almas de nuestra mano. Porque ellos no predican a Cristo, ellos predican Diosa Madre. Y la Biblia dice que si no tenemos a Cristo no hay salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. El hecho de que ellos hablen de Dios o de una Diosa Madre no quiere decir que las personas se van a salvar. Porque si yo no predico a Cristo, no hay salvación, aunque crea en Dios. Porque todo el mundo cree en Dios. Hay gente que dice, no, yo creo en Dios y por eso yo soy salvo. No, la salvación es por medio de Jesús. Los testigos de Jehová, ellos creen en Jehová, pero no aceptan a Jesús. A Jesús lo ven como un simple profeta. Entonces, no hay salvación porque no tienen a Cristo. La salvación es por medio de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Está ganando terreno porque nosotros tenemos la luz del evangelio, tenemos la esperanza en nuestras manos, tenemos la medicina para sus enfermedades y no la estamos predicando.
Nos estamos quedando como Jonás, dormidos. Dios llamó a Jonás a predicarle a un pueblo en pecado y Jonás tomó un barco y quiso huir de su presencia. Pero ¿qué pasó con Jonás? Vamos a ver lo que dice el versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Dígale a la persona que está a su lado, despierta. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Vamos, dígale a la persona que está a su lado, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. La Biblia dice que cuando tú calles, Dios va a usar hasta las piedras. Porque Dios estaba usando a este patrón de la nave para decirle, ¿qué está pasando? Reacciona, despierta, dormilón, y clama a tu Dios para ver si Él tiene misericordia de nuestras almas y no perecemos. ¿Y qué pasó con Jonás? Estaba totalmente desorientado. Él se levantó así como cuando usted lo despierta y usted se levanta así como que, ¿qué pasó? No entendía qué estaba ocurriendo fuera de la nave. Y por eso lo exhortan los mismos idólatras y paganos que estaban en la nave y le dicen, ponte a clamar a tu Dios a ver si ese Dios tiene el poder de guardar nuestras vidas. Amén. Entonces, necesitamos despertar. Mira, a mí me duele saber que niños han sido decapitados en Israel. Miles de personas están muriendo en manos de estos terroristas, porque ni siquiera están respetando las leyes de la guerra. Las leyes de la guerra dicen que no pueden tocar a los civiles, sino ejército con ejército. Ellos están violando todas las leyes, porque así es el diablo. Esta gente está endemoniada y están yendo a Israel y mataron un poco de jóvenes, un poco de gente que estaban descuidados, sí, y que quizás estaban en desobediencia, sí. Pero ¿por qué viene eso? Acabamos de ver que todo acontece en nuestra vida por desobediencia. Por causa del descuido espiritual, por causa de descuidar la nación de Israel, se acaban de descuidar los soldados y la pagaron bien cara. Porque el ejército de Israel supera en número al ejército palestino, pero estaban descuidados. Pero estaban en otras cosas y Dios permitió, porque todo lo que pasa es porque Dios lo permite, y Dios permitió que esta gente entrara en ese lugar, invadiera el terreno israelí y asesinaran un poco de personas. Esto tiene que hablar a nuestro corazón. Esto tiene que hacer que nosotros despertemos del sueño y empecemos a predicarle a la gente que no tiene a Cristo. Yo sé que usted tiene gente en su casa y en su hogar que desconocen el Evangelio. Y usted pudiendo haberle dado una palabra, usted quizás se la guarda y dice, nadie es profeta en su tierra. Otros dicen la salvación es individual. Otros dicen, ellos no quieren saber nada de Dios. O sea, porque un día le prediqué y no me escuchó, por eso me voy a quedar callado. En ninguna manera. ¿Qué tenemos que hacer? Todos los días predicar. Yo todos los días le mando una predicación a mi familia, le mando un devocional a mis seres queridos, porque yo sé que no tienen a Cristo. Y cuando yo esté delante de la presencia de Dios, Dios me va a decir, gracias por predicar. Hermano, por favor, para que cierren la puerta. Sí, ambas, sí. Cuando usted vaya ante la presencia de Dios, Dios le va a demandar a usted lo que le entregó en sus manos. O sea, nosotros tenemos que predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Necesitamos pregonar. Yo todos los días predico. Si ellos no me escuchan, si ellos no hacen caso, eso es problema de Dios y de ellos. O sea, yo cumplo con predicar. El que convence de pecado no es el hombre, es Dios. El Espíritu Santo es el que se va a encargar de que la palabra predicada haya cabida en los corazones. Amén. Entonces, ¿cuántos se van a levantar a predicar a su familia a partir de hoy? No diga yo no sé, porque eso es mentira, usted sí sabe. Porque no necesita conocer toda la Biblia.
Usted con su testimonio, usted va y le habla. Mira, yo estaba enfermo y Dios me sanó. Yo estaba en pecado y Dios me restauró. Mi vida no servía para nada, pero conocí a Cristo y ahora mi vida tiene sentido. Usted le predica de su testimonio y ya esa es una palabra. Amén. Entonces, dice la Biblia, vamos a ver versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. O sea, Jonás le dijo: yo soy predicador, y Dios me dijo que fuera a predicar a Nínive para que este pueblo se arrepienta. Pero como yo odio a ese pueblo y como yo soy egoísta y no quiero que ellos se arrepientan, yo quiero que esa gente se muera y que se muera sin Cristo, yo agarré esta nave queriendo huir de la presencia de Dios y creo que esa tormenta es causa de mi desobediencia. O sea, Jonás le declara todas las cosas. Y esta gente que hicieron, agarraron a Jonás y lo echaron en el mar y lo dejaron a su suerte. Y dice la Biblia que Dios usó un pez. Un pez se tragó a Jonás. Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre de este pez y Dios lo volvió a escupir en la tierra. Entonces, todo ese proceso que Jonás pasó fue por causa de ¿qué? De una desobediencia. ¿Y por qué cree usted que a nosotros a veces no va mal? Porque somos desobedientes. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es que tú estés como estés. La voluntad de Dios no es que tú pases naufragios, tormentos. No, la voluntad de Dios es que podamos tener una vida llena de bendición y de victoria. En el mundo tendremos aflicción, pero confía, dijo Jesús, porque yo he vencido al mundo. Pero la vida de Jonás pasó por un proceso fuerte. Usted se imagina estar 3 días dentro de un pez. Ese hombre se arrepintió, ayunó, oró. Ese hombre se acordó de Dios como quizás nosotros nos acordamos de Dios en tiempo de pandemia. ¿Cuánta gente no se acercó a Dios en pandemia y prometió cosas a Dios? Señor, si tú permites que yo no me muera con este COVID, ayúdame, Señor, con mis pulmones, Señor, yo te voy a servir, yo voy a estar en la iglesia, yo voy a predicar. ¿Y dónde está esa gente? Iglesia está llena de sillas vacías porque hay gente que simplemente siguió en lo mismo, no cumplió con lo que le prometió a Dios. Así estaba la vida de Jonás dentro de ese pez. Él estaba ayunando, clamando y posiblemente tuvo que comer hasta pescado crudo. A lo mejor él tuvo que experimentar lo que aquí conocemos como el ceviche. A lo mejor él tuvo que probar ahí un pescadito crudo porque no había más nada. Y si la Biblia lo dice, bueno, nosotros le creemos a la palabra de que Dios permitió que él estuviera dentro de un pez. Y vamos a ver lo que pasó en la vida de Jonás. Pero antes vamos a leer Proverbios, capítulo 6, versículo 9. Proverbios 6:9 dice así: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? Dígale a la persona que está a su lado: ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La pereza y ser dormilón es un pecado. Hay gente que se levanta a la 1 de la tarde. A esa hora recién desayuna. A esa hora recién está despertando. Quiere decir que no tuvo comunión con Dios, no oró, no leyó la Biblia, se levantó prácticamente a almorzar y a hacer sus cosas,
pero no tuvo relación con Dios. Usted dirá, ¿cómo así, hermano? Hay gente así, ¿sí o no? Levante la mano a los que se levantan a la 1. Hay gente así, se levantan tarde y así viven su vida cristiana. Entonces, ¿en qué momento esa persona dobló rodillas, le dio gracias a Dios? ¿En qué momento empezó a predicar? A veces entro a las redes sociales, en la de muchos de acá presentes, y no veo ni siquiera un versículo bíblico. Si están comiendo, ahí sí, una foto para el estado. Si están saliendo, todo lo publican, cuando viajan, cuando comen, cuando hay cumpleaños, y eso está bien. Pero ¿qué del evangelio? Cuando predicamos, Cristo te ama, Dios te bendiga, te invito a la iglesia, usamos las redes sociales para cualquier cosa, menos para hablar de Dios. Es increíble saber que la iglesia está totalmente apagada, que la iglesia está totalmente fría. Y nos quejamos cuando nos arrancan el teléfono, cuando vemos a gente fumando, cuando vemos a los indigentes. ¿Pero qué hacemos? ¿Por qué no hablamos de Jesús? Mientras más conocimiento de la luz, menos tinieblas. ¿Es o no es? Pero Dios necesita que usted despierte y que usted se levante para que sus hijos en su casa se críen conociendo la palabra de Dios. Para que no sean delincuentes, para que no sean uno más del montón. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Despertar. Estamos como Jonás roncando. Levante la mano los que roncan. Hace poco fuimos a los encuentros y como duermen los varones juntos, las mujeres juntas, había un león que estaba ahí roncando que no dejaba a uno dormir. Todo el mundo se trasnochó porque había un hermano que se roncaba como un león. Entonces la gente el otro día estaba todo trasnochado. Pero no podemos vivir una vida así. Tenemos que despertar. Nosotros estamos despiertos, sí, pero espiritualmente estamos dormidos. Mientras que el enemigo sigue avanzando, la iglesia está de manos cruzadas. Por eso dice el proverbista: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Si nosotros nos mantenemos de brazos cruzados, el diablo va a llevarse nuestros seres queridos. ¿O acaso usted no ama a su familia? Jonás odiaba a los ninivitas porque le habían hecho mal a su nación. Esa era su realidad. Él no quería porque no quería que se arrepintiera. Pero tú y yo queremos que la gente se arrepienta. Nosotros queremos que nuestra familia conozca de Dios. ¿Y qué estás esperando para hablarle de Dios? ¿Cómo creerán, dice la Biblia, si no hay quien les predique? Amén. Gloria a Dios. Jonás capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¿Después de qué? Después de pasar por un proceso. Después de pasar por tormentas, por persecución, por hambre, por desnudez, después de ser arrevolcados por una ola. ¿Cuántos han ido a la playa y viene una ola y los arrevuelca y la mujer a veces hasta su brasier queda por allá tirado? Entonces, así llegó Jonás, todo arrevolcado. Así como un pollo recién nacido que está así todo alborotado. Así llegó Jonás delante de Dios. Procesado, ¿por qué? Por la desobediencia. No esperemos que Dios nos pase por procesos. No esperemos que Dios permita una tempestad que nos haga reflexionar y decir: Señor, heme aquí, ahora sí te voy a servir, ahora sí voy a servir, te voy a predicar, heme aquí. No, qué bueno fuera que este capítulo 3 fuera el capítulo 1. Que aquí empezara el ministerio de Jonás, donde él dice que se levantó Jonás y predicó conforme a la palabra de Dios. Dice la Biblia que él comenzó mal, desobedeciendo. Lo que comienza mal va a terminar mal. Pero gracias a Dios que le dio otra oportunidad. Dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti? Solo tú lo sabes. Quizás Dios te habla todos los días y te habla: ¿y cuándo me vas a servir? ¿Y cuándo vas a predicar? ¿Y cuándo vas a hablar de Dios? ¿Y cuándo me vas a entregar tu vida para gloria y para honra?
¿Cuántas veces Dios nos habla todos los días? Esto que está pasando en Israel tiene que hablarnos. Quizás nosotros no podemos pelear como ellos porque no estamos allá, pero tenemos que hacer algo en el mundo espiritual. Tenemos que orar por esta nación, tenemos que ayudar a Dios en cierta manera a conquistar el mundo para Cristo. Amén. Dice la Biblia, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Se da cuenta el efecto que causa la predicación? Jonás lo único que hizo fue predicar, y empezó a anunciar un mensaje de salvación y de destrucción, y decía: en 40 días, si no se arrepienten, Dios va a destruir la nación de Nínive. Y dice la Biblia que todos empezaron a ayunar, todos empezaron a clamar por misericordia, desde el mayor hasta el más pequeño. Niños y adultos empezaron a ayunar porque el mensaje fue predicado. Usted lo único que tiene que hacer es predicar, porque el que convence de pecado no es el hombre, es el Espíritu Santo. Cuando usted predica, lo que va a golpear nuestro corazón, o lo que golpea el corazón, empieza a derrumbar todo argumento en el corazón del inconverso, es la presencia de Dios. Y ellos son convencidos por la predicación del Evangelio. Amén. Entonces, ¿qué necesita Dios? Que usted se levante a predicar. ¿Cuántos Jonás hay aquí? No Jonás el que duerme, Jonás el que predica. Amén. Ya el Jonás que duerme ya pasó su proceso. Vamos a hablar del Jonás que predica. El Jonás que no huye de su ministerio. El Jonás que no huye de lo que Dios le está encomendando, de sus responsabilidades. Vamos a hablar del Jonás que dijo: heme aquí, Señor, voy a predicarle a esta gente. Voy a hablarle que tú, si no se arrepientes en 40 días, tú vas a mandar fuego del cielo. Pero dice la Biblia, versículo 6, y luego llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, atención, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Lo que está causando la predicación de un solo hombre. Dios no necesita mucha gente, no. Solamente que tú te levantes, Dios puede cambiar tu familia para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no tenemos certeza y seguridad de que Dios te puede usar? No necesitas conocer toda la Biblia. Con esto no estoy diciendo que no estudie, no. Prepárese sí, pero con lo que sabe, vaya compartiendo. Si esperamos estar capacitados para servirle a Dios, nunca le vamos a servir a Dios. Porque Dios no usa solamente el que sabe, sino que Dios usa el que está dispuesto. Si tú estás dispuesto a servirle a Dios, Dios te va a usar. ¿Cuántos dicen amén? El problema está si estamos dispuestos, si estamos despiertos o estamos dormidos como Jonás. Despiértate, dormilón. Dígale a la persona que está a su lado: despiértate, dormilón. Hágale así, sacúdalo, porque veo muchos que están ya como con hambre. Despiértate, dormilón. Amén. Dice la Biblia, versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vemos a un Dios clemente, vemos a un Dios misericordioso, que había dicho que iba a destruir esta nación, pero porque se arrepintieron, Dios echó para atrás el fuego y los perdonó. ¿Por qué? Porque hubo alguien que le habló de él. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que nosotros entendamos?
que necesitamos despertar. Mire, un solo predicador no da abasto para tanta gente que hay en el mundo, pero una sola persona que se levanta en una familia puede cambiar esa vida para Cristo. Yo todos los días me levanto y le mando una palabra a mi familia en Venezuela, porque hay mucha gente que son mi familia, que amo, no conocen a Cristo. Y si yo no les predico que soy cristiano, ¿quién le va a predicar? En mi familia no hay muchos cristianos. Entonces imagínense, ¿voy a esperar yo que venga otro predicador que no es familia? No, yo mismo soy. Le mando mensajes, le hablo de Dios y todos los días ese WhatsApp le suena un devocional. Porque es mi deber predicar a Cristo. Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de nosotros, porque todos le vamos a rendir cuentas a Dios. Dice la Biblia que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a la presencia de Dios, vamos a estar allí y le vamos a rendir cuentas a Dios, porque Él te dio un don, Él te dio un llamado, te dio un talento, te dio propósito. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos como Jonás, huyendo de nuestras responsabilidades? ¿O estamos asumiendo que somos siervos de Dios? ¿Cuántos son siervos de Dios? Es lamentable que en esta iglesia no todos tengan el deseo de evangelizar. Mientras otras sectas, falsa doctrina, están avanzando en sus falsas enseñanzas, ¿cómo nosotros, teniendo la verdad, teniendo a Dios, creador del cielo y de la tierra, dejamos que esa gente avance cuando nos quedamos de brazos cruzados? Nosotros somos la solución de este mundo. La palabra de Dios es la medicina que este mundo necesita. Y necesitamos despertar. Necesitamos dejar de perder el tiempo en cosas. A veces perdemos toda una noche, todo el día viendo televisión, en redes sociales, viendo la novela, viendo La Rosa de Guadalupe, la no sé qué, el Netflix, la última serie. Y no es eso lo que Dios nos llamó. Dios nos llamó a predicar su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 13. Versículo 11. Dice así, y esto, vamos a leerlo desde el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, y esto conociendo el tiempo. Atención con esta palabra que dice Pablo, discerniendo el tiempo, conociendo los tiempos que estamos viviendo, que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de la tiniebla y vistámonos las armas de la luz. Amén. Pablo está diciendo, cada día que pasa se acerca la venida del Señor. ¿Cuántos esperan a Cristo? ¿Cuántos esperan la restauración de los cielos, de la tierra, la nueva Jerusalén? Estamos entrando en los tiempos finales. Se está cumpliendo la palabra de Dios, pero necesitamos estar preparados. No nos vaya a pasar como las 10 vírgenes, que todas se quedaron dormidas, sí, pero 5 estaban preparadas y 5 habían sido imprudentes. Nosotros no podemos ser imprudentes, tenemos que estar sobrios, tenemos que estar despiertos en lo que está aconteciendo. Necesitamos tener esa lámpara encendida. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos estar despiertos. Ellas se quedaron dormidas porque supuestamente el esposo estaba demorando. Y cuando llegó el esposo, las que estaban preparadas, bueno, yo tengo mi aceite, y se fueron con él. Y la puerta se cerró y las que estaban desapercibidas, las que estaban distraídas se quedaron. Porque no estaban preparadas. Yo no sé si usted está preparado para padecer persecución. Yo no sé si usted está preparado para que le pregunten, o niegas a Cristo o te cortamos la cabeza. Yo no sé si usted estará preparado para eso, pero es posible que pasemos persecución. Es posible que nosotros seamos la generación que sea perseguida en los tiempos del arrebatamiento de la iglesia. Puede ser que pasemos por tribulación, porque hasta ahora ni un zancudo nos pica, ¿o sí? Acá en Perú no hay ni zancudo. Vaya a Venezuela para que vea cómo los zancudos se lo comen. Acá ni siquiera eso. Pero no nos pasa absolutamente nada. Tenemos libertad de predicar a Cristo. Podemos ponerlo en una esquina y nadie nos dice nada. Y no lo hacemos. Vaya a predicar el evangelio en Haití.
o en Corea del Sur, o en Jerusalén, a ver si lo van a dejar. No lo van a dejar. Y hay gente que sí le cree a Dios que lo hace, y que no le importa entregar su vida por amor a Jesús. Amén. Entonces, es tiempo de salir del conformismo, es tiempo de despertar y de entender que va a llegar el momento donde le vamos a rendir cuenta, donde pudiste predicarle a una persona y no lo hiciste. En el servicio anterior compartí una experiencia que yo tuve en Venezuela. Yo iba en mi carro y había una vecina que estaba enferma, y cuando yo paso en mi carro estaba postrada porque la sacaban al solar, y yo sabía que estaba enferma, y yo sentí en mi corazón detenerme en mi carro e ir a orar por esta persona. Pero como yo estaba empezando en los caminos de Dios, yo todavía no discernía la voz de Dios y no hice caso, y me fui a mi casa. Al otro día mi mamá me dice: Richard, ¿supiste de la señora? Se murió ayer. O sea, Dios me había dicho: ve, predícale porque yo me la voy a llevar. Y quizás ella todavía no conocía a Cristo. Cuando pasa el tiempo, yo me acuerdo de eso y me doy cuenta de que Dios me había encargado a mí la salvación del alma que había en esa señora. Quizás Dios permitió otra persona, quizás Dios envió a otra persona, no lo sabemos. Pero yo le voy a rendir cuentas a Dios por la desobediencia que hubo en mi vida. Quizás fui maduro, quizás no conocía mucho, pero desobedecí como Jonás. Y esa persona murió. Imagínense que esa persona se haya perdido. Cuando yo llegue a la presencia de Dios, Dios me lo va a recordar. Porque si yo lo sigo recordando y yo le dije a Dios: Señor, perdóname, porque yo no entendía cuando tú me hablabas. Ahora entiendo que todo sentir que usted tenga, que sea dar amor, dar abrazo, hablar de Dios, el diablo no va a poner eso en tu corazón. Es evidente de que era de parte de Dios que le predicara, porque ¿dónde el diablo va a querer que usted le predique algo? Pero yo era inmaduro, le hablo años atrás, pero lo doy como testimonio para que vea cómo es necesario predicar a Jesús. Nosotros no sabemos quién va a morir mañana y que quizás no tenga a Cristo. Hay personas que conviven con nosotros que no sabemos el día ni la hora que van a partir de este lugar. Y yo sé que usted no quiere que se pierdan, pero si usted no le predica, ¿cómo se convierten? Hay personas que no van a tener la oportunidad que tuvo el malhechor que estaba al costado de Jesús, que en el último momento de su muerte él pudo recibir a Cristo, porque le tocó morir junto al lado del Mesías. Pero no todos tenemos esa dicha que él tuvo. No sabemos el día ni la hora cuando Dios nos lleve a su presencia. Por eso es importante reflexionar. Y compartí en el servicio anterior. Yo no quiero que usted diga: hermano, qué bonito mensaje, porque a veces pasa. Me bajo: hermano, me gustó el mensaje. Yo no quiero eso. Yo quiero que usted pueda atesorar este mensaje en su corazón y que usted diga: Dios me ha hablado. Hermano, yo era Jonás, yo estaba dormido. Yo no sabía que ese mensaje Dios lo iba a usar para hablar a mi vida. Yo quiero que usted pueda tomar acción con este mensaje. Que pasen los años y que usted diga: hermano, en el 2023 usted predicó de despertar y hoy estoy en el 2030 y yo desperté, yo ahorita soy un predicador, ahorita mi familia le sirve a Cristo, gracias a que usted predicó un mensaje despierta. Pero ¿de qué vale decir qué bonito mensaje o qué bonita palabra y no accionar? Si Dios permitió que usted escuchara este mensaje hoy, es para que usted reaccione, para que usted recapacite y pueda despertar del sueño. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a brindar fuerte aplauso al Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Primera carta de Tesalonicenses 5, 6 dice así: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El apóstol Pablo está haciendo referencia a una persona que no tiene a Cristo. Una persona que no tiene a Cristo está muerta espiritualmente, está dormida, no conoce la verdad. Pero nosotros no podemos ser como ellos. No durmamos, dice, más bien velemos, o sea, estemos sobrios. Estemos con los ojos abiertos, estemos mosca, estemos pilas, porque lo que está pasando en el mundo es tremendo.
Claro, como acá en Perú no ha caído bombas, usted está tranquilo. Pero si cae una bomba en Perú, ahí los quiero ver, ayunando, clamando, haciendo vigilia. Entonces, a veces Dios permite cosas para que la iglesia despierte, así como Jonás. Si Dios no fuera permitido la tempestad, ¿qué fuera pasado con Jonás? Fuera seguido al Tarsis, se fuera ido, no fuera predicado y se fuera perdido toda una nación porque no hubo quien le predicara. Entonces, no esperemos eso. No esperemos que Dios mande algo en nuestra vida para recién reaccionar. No, Dios quiere que seamos obedientes y que prediquemos la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos predicadores tenemos aquí en esta tarde? Levante la mano. ¿Tan poquitos? Todos somos predicadores. El primer ministerio que Dios nos da es un llamado a la obediencia. Es un llamado a la santidad. Pero todos nosotros somos evangelistas. Todos tenemos que predicar la palabra de Dios. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Porque yo estoy seguro que el Señor te trajo en esta tarde a hablar a tu corazón. Dios no se equivoca. Dios no habla por hablar. Si Él puso este mensaje en esta hora es porque es necesario que la iglesia despierte. Que todos los que puedan ver este video por los medios de comunicación puedan reflexionar en su vida. A veces la iglesia como local, aquí como cuatro paredes, tenemos problemas entre nosotros, hay que dejar la pelea, la contienda, el chisme, la murmuración. Dios no nos llamó a eso. Imagínense, si no nos ponemos de acuerdo nosotros aquí dentro, ¿cómo pensamos poder ganarnos una ciudad para Cristo? Dios no va a traer gente a este lugar para hacer herida, porque ¿para qué los va a traer? La idea es que nosotros seamos una iglesia restauradora. Por eso nos llamamos Iglesia Restauración, para restaurar las personas que van a llegar. Pero para eso necesitamos primero estar despiertos y estar restaurados en nosotros. Amén. Dice la Biblia en Marcos capítulo 13, versículo 32. Dice así: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a su siervo, y cada uno su obra, y el portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Que cuando el Señor venga no encuentre a la iglesia dormida, sino que la encuentre despierta. Y lo que vosotros digo, todo lo digo, velad. Que el Señor cuando venga no te encuentre dormida, sino que te encuentre predicando el Evangelio. Qué bonito fuera que el Señor venga y te encuentre anunciando el Evangelio de salvación. Amén. Vamos a orar y vamos a hablar con Dios. Vamos a decirle al Señor que nos perdone porque hemos sido desobedientes como Jonás. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a poder tomar acción en lo que nos está hablando en esta mañana, en esta tarde. Que podamos recapacitar. Que no solamente sea un mensaje que te entre por acá y salga por acá, no, sino que llegue a tu corazón y te ayude a cambiar y a predicar como Jonás. Cierre su mirada allí y vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, porque has puesto en nosotros una palabra tan hermosa y tan bonita, y nosotros hemos sido egoístas, Padre, y no la hemos predicado. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, a hacer tu obra. Ayúdanos a tener misericordia y compasión por esas almas que se pierden. Perdónanos, Señor, porque hay gente, Padre, que necesita oír esta palabra y quizás está esperando que yo vaya y le predique. Ayúdanos, Señor, a ser como Jonás, a ser un predicador, Señor, y no un dormilón. Ya queremos despertar de este sueño, Señor. Permítenos, Señor, predicar el Evangelio, Padre. Que seas tú el que convenza de pecado, Señor.
Te pedimos por la nación de Israel, Señor, y por la nación palestina, que sabemos que no todos son parte de este grupo terrorista, Señor. Ten misericordia, Señor, de la nación de Israel. Bendecimos a tu pueblo, Señor. Bendecimos al pueblo escogido, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a despertar del sueño, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos porque tú eres bueno y maravilloso. Bríndele fuerte aplauso al Señor en esta hermosa mañana y hermosa tarde. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Qué bueno es